Hola a todos, soy Miguel Rivera y bueno, vamos a hablar un poco de blues acústico, pero enfocado un poco hacia la improvisación, porque claro, si improvisar en blues con una guitarra eléctrica mientras otra persona nos hace la base es complicado, pues improvisar en acústico lo es más, pero sobre todo si lo que se pretende es improvisar, es decir, ¿y si no improvisamos? ¿O y si improvisamos mucho menos de lo que podríamos pensar a priori? Yo creo que la clave de la improvisación es siempre improvisar lo menos posible. Entonces lo que vamos a hacer es aprendernos unos licks, empezando por lo menos por ahí, aprendernos unos licks, hacer una base. La base va a ser esta y vamos a tener un poquito de espacio en el compás para ir metiendo diferentes licks. Pero ojo, tienen que ser licks que yo ya me he estudiado previamente, con los que no tengo ninguna duda de que los voy a tocar bien, que los he machacado, que los he repetido una y otra vez. Y esa va a ser un poco la clave, ¿vale? Lo que voy a hacer es elegir, pues ahora toco este lick, pues ahora toco el otro, pero no voy a elegir cada nota, porque ya estoy pensando en licks completos. Entonces, primero os enseño lo que es la base. La base hacemos 2 sextas al aire. Estamos en un blues que se podría tanto escribir como en 12x8, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por ejemplo, se podría escribir así en 12x8. Entonces esta es la primera parte. Entonces toco 2 sextas al aire, toco el traste 3 de la sexta. Cuidado con estos bendings, porque estos son los bendings que le dan el saborcillo blues a las cosas y es justamente lo más complicado, el hacerlo de una manera, digamos, el rubato, ¿no? Que no está medido, sino que va progresivamente aumentando la altura de la nota. Pero la clave es que en la primera parte de la nota yo me tengo que quedar quieto. Me quedo quieto, dejo que suene, que mi oído oiga la afinación de la nota sol, y luego en la segunda parte empiezo a tirar hacia arriba. Tampoco me paso de hacer un estiramiento tan grande. Luego, más o menos hasta llegar hasta aquí, que sería más o menos un cuarto de tono. No llego al semitono, que sería llegar hasta la afinación del siguiente traste, sino que me quedo como en medio. Pero la clave es que el bend haga y en el momento que va a llegar al momento más álgido, pum, justo toco la siguiente nota. Ahora esto hay que practicarlo bastante. Pero bueno, esto era la base. Luego vuelvo a dar la sexta. Yo esta nota mi aguda con el traste 2 de la cuarta la toco con el índice en la mano derecha. Y ahora voy a aprovechar para hacer algunos que otros licks, ¿vale? El primero, más o menos sencillo, va a ser la primera cuerda en el traste 1, en el traste 3, perdón, de la primera. Utilizar el dedo índice, el medio. Es muy típico en blues tocar solo con un dedo, con dos, y darle ahí, digamos, un poquito, con mucho punch, ¿no? Entonces, el primer lick va a ser este. Fijaos que también tiene ese pequeño bending, si no, aunque no hagamos ese bending, no queda mal. Tocamos 2 veces en el traste 3 de la primera y luego la primera al aire. Y luego, si nos sale el bending, pues lo hacemos. De manera que esto lo practico y puedo estar en bucle aquí tocando esta primera, digamos, esta base con este lick de respuesta todo el tiempo que yo quiera. Vale, ese es el primer lick. El segundo va a ser este, algo muy típico y es un poco complicado, pero es tan típico, lo hacen tantos guitarristas y es tan importante el lick en sí mismo que yo creo que es importante que os lo aprendáis, si no lo sabéis ya. Que es... Empiezo con el dedo 2 en el traste 2 de la tercera y hago un mordente, es decir, un slide muy rápido al traste 4. Luego el dedo 1 toca en el traste 3 de la segunda y luego vuelvo a tocar en el traste 4 y hago el mordente, pero esta vez al revés. Toco en el 4 y me voy corriendo al 2. Queda así. En la mano derecha yo utilizo índice y medio. Luego al aire, luego traste 2 en la cuarta. De manera que yo aquí tengo
lo repito. Vale, y ahora empiezo a combinar. Vale, de momento tenemos 2 licks en mi. Vamos a añadir otro, perdón. Otro. Vale, este también se parece al anterior, pero aquí lo que voy a hacer es utilizar lo que llamamos el efecto de batida. El efecto de batida es utilizar unísonos. Tenemos la primera al aire y la, que es una nota mi, y en la segunda el traste quinto, que también es mi. Estas dos notas, que son la misma nota unidas, generan este efecto de resonancia que se llama efecto de batida y que hace que suene como que hay una nota grave por ahí que le da cuerpo a todo esto, ¿no? En realidad es un fenómeno psicoacústico. Nosotros lo oímos porque lo genera nuestra mente, pero no existe. Pero bueno, eso nos da igual, lo oímos y ya está. Así que parto desde aquí, desde el traste 3 de la segunda, toco primera y segunda a la vez, toco y hago un mordente en la segunda, pero muy importante que la primera suene, o sea, que el dedo no mutee con la mano izquierda la primera, que suenen las 2 cuerdas. Cuando llego, vuelvo a tocar estas 2 cuerdas y luego vuelvo a tocarlas hacia atrás. ¿Vale? Y luego las 2 al aire. Y otra vez al traste 2 de la tercera, que es un la. Esto me quedaría así. Así que tenía por un lado este lick, luego tenía este otro, y luego tenía este otro. Bueno, de esta manera podemos ir creando licks y licks y licks. Voy a poner un cuarto, ¿vale? Y trabajar, hacer una especie de blues monocorde, como hacía John Lee Hooker, que se pegaba en el mismo acorde toda la vida, si hacía falta. Luego ya trabajaremos el cambio al acorde de la y al acorde de si, que son los otros 2 grados de un blues en mi. Pero si te trabajas en mi y trabajas diferentes licks, pues está en el comienzo de la improvisación, ¿no? Vamos a inventar nosotros, por ejemplo, este que va subiendo la escala pentatónica, traste 3 en segunda, toco, se puede hacer tocando todas las notas o haciendo pull-offs. Yo lo voy a hacer haciendo pull-offs, que me parece que tiene más gracia, pero se puede hacer de las 2 maneras. Traste 3 en segunda cuerda, toco, pull-off o segunda al aire. Traste 2 en tercera, pull-off, y traste 2 en cuarta. Me queda así. Así que empiezo a combinar todos, a ver si me acuerdo. Vale, tengo ya ahí un repertorio que si los trabajo mucho y los machaco, tengo un repertorio, y en cuanto haya machacado mucho estos 4 licks, seguro que en poco tiempo empiezo a hacer pequeñas variaciones de ellos mismos. O sea, hago incluso más simple que hacer, que es quedarme aquí. La clave es un poco la sensación de 1, 2, 3, el no perder el compás y saber siempre cuándo volver a la base. No hacer una frase a lo mejor, emocionarse y luego el tiempo se ha escapado. No, tengo que mantener la base. Y cuanto más recursos tenga, pues, por ejemplo, aquí, esto es el acorde de mi séptima, tocado así, pero solo cogiendo las 3 primeras.
¿Vale? Entonces esto es un poco la idea. A base de trabajar, uno va dejando, automatizando cosas, dice voy a tocar este lick, pum, y ya le salen, y va dejando espacio libre en el disco duro mientras toca para decir, pues ahora voy a hacer este lick, pues ahora voy a hacer el otro. Pero si es a ver cómo toco esta nota y luego a ver cómo toco la otra, lo más probable es que todo sea muy complicado, sea un caos y nos perdamos, nos agobiemos y pensemos que esto es imposible. A base de hacer muchos licks y de tener la sensación rítmica del compás muy clara, al final la improvisación pues nunca va a ser fácil, pero sí va a ser más que asequible, ¿vale? Entonces bueno, esto es un poco la historia, espero que os haya servido y que trabajéis muchos licks, ¿vale? Nos vemos, chao.